¿Cuáles eran los pasos para hallar o aplicar o verificar la propiedad conmutativa? No te olvides la definición porque luego se va a ver un tipo de ejercicio donde se aplica la definición, ¿ya? No me van a dar tablita y yo tengo que aplicar la definición. Entonces la propiedad conmutativa bien claro dice, ¿no? Para toda pareja de elementos del conjunto A. Ojo, ¿ah? Ese para todo es importante. Tienes que comprobarlo con todas las parejas que se pueden formar con los elementos de A. No es solamente probar una pareja, es probarlo con todos. Cuando yo cambie el orden de los operandos, el resultado será el mismo, ¿de acuerdo? Cuando yo cambie el orden de los operandos, el resultado será el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Pero, ¿cómo se comprueba eso en una tablita? Primer requisito, la fila de datos, ya sabes a qué me refiero, porque ya eso se te explicó la clase anterior. La fila de datos que está aquí y la columna de datos, empezando desde el operador, o sea, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Qué debe ocurrir? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Qué debe ocurrir? Tienen que tener el orden. Tienen que tener el mismo orden. Requisito indispensable. Tienen que tener el mismo orden. Una vez que has verificado eso, se traza la diagonal principal y se verifica que los elementos simétricos con respecto a la diagonal, o sea, los que están a ambos lados, los elementos simétricos ubicados en posiciones simétricas, tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Si fallase alguno de esos elementos, entonces no es simétrica. Y si cumple con todos, sí es simétrica. Elemento neutro. Mucho cuidado acá, ¿ya? Sea E el elemento neutro del conjunto A, tal que al operarlo con un elemento de A, ya sea para la derecha o para la izquierda, o sea, eso hay que tener en cuenta. Hay que comprobar que invirtiendo el orden también cumple. Entonces, resulta como, o da como resultado final el mismo elemento A, o sea, el neutro prácticamente como que no afectara a A, por eso se llama neutro. Pero esta parte es interesante, ¿no? La lectura. ¿Qué significa esto? Solamente puede haber un neutro. Solamente puede haber un neutro. Por eso dice acá, si una operación matemática tiene elemento neutro, este es único. Solo puede haber uno. Aquí dice, existe solamente uno. Si hay, solo puede haber uno. Porque podría darse el caso de que no haya elemento neutro. Pero si lo hay, solo puede ser uno, que también es elemento de A. Y que con todos, ojo con este, ¿ah? Con todos los elementos de A, cumple esto de acá. Con todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Hay una forma práctica de encontrar el elemento neutro. Una fila, se busca en el cuerpo de la tabla, una fila igual a la fila de entrada de datos.
en el cuerpo de la tabla ubico una fila igual a la fila de entrada de datos, A, B, C, D, y una columna igual a la columna de entrada de datos. La intersección de estos dos es el valor del elemento neutro. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. ¿Se entendió? ¡Yujú! ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Seguimos. El elemento inverso que denota como A a la menos 1. Requisito para poder hallar el elemento inverso, te vas a dar cuenta que es conocer el elemento neutro. O sea, tiene que existir elemento neutro para que pueda existir elemento inverso. Si no, no. En una operación con elemento neutro E, tenemos un elemento A que pertenece al conjunto A. De modo que para este existe un elemento A a la menos 1 que también pertenece a, tal que al hacer operado tanto a la izquierda como a la derecha, el resultado es el elemento neutro. Cuando yo opero A con su inverso, el resultado debe ser el elemento neutro. Entonces, para que exista elemento inverso, tiene que haber elemento neutro. Si no hay neutro, no hay inverso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cómo se verifica en la tabla? Aquí es la parte más interesante. ¿Cómo se trabaja en la tabla? Lo primero que tienes que hacer es encontrar el elemento neutro. ¿Ya? Buscas una columna igual a la columna de datos, una fila igual a la fila de datos, la intersección es el neutro. Y luego te vas a buscar en el cuerpo de la tabla. Y luego te vas a buscar en el cuerpo de la tabla. Y ubicas a todos, bueno, recuerda que el neutro es único, güey. Buscas el neutro en todo el cuerpo de la tabla y lo resaltas donde aparece. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ubicas el neutro de la operación en todo el cuerpo de la tabla y lo resaltas donde aparece. Muy bien. Aquí está el neutro en la primera, en la segunda y en la tercera fila. ¿Quieres hallar quién es el elemento inverso de A? De él. Cuando yo quiero hallar el elemento inverso de A, yo me voy acá a la columna. A la columna me voy. Me dirijo en busca del neutro. Y luego levanto mis ojitos hacia arriba. Y este elemento que ubicas en la fila, él es un neutro. Repito. Quiero hallar el elemento inverso de B, me voy a la columna y ubico a B. Me dirijo horizontalmente al cuerpo de la tabla hasta chocar con el neutro. Una vez que llegue donde está el neutro, miras hacia arriba, levantas. Y el que está en la fila de datos, él es su elemento neutro. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Vamos ahora sí a la parte práctica entonces. ¿Qué dice acá, jóvenes, la pregunta 4? Se define en el conjunto M. Recuerda que no siempre se va a llamar conjunto A, ¿no? No te olvides. Se define en M 1, 2, 4, 5 como elementos. La operación tita mediante la siguiente tabla.
Y me preguntan primero, ¿la operación es cerrada? ¿Qué tengo que hacer? Acuérdense, lo hablamos la clase pasada. La operación es cerrada, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿alguien que quiera participar? Levanta la manito. ¿Quién dijo yo? Hay dos que han levantado. Chequeamos. Willy y Anita. Vamos con Willy. A ver, Willy. Eh, Buenas tardes, profesor. Para ver si la operación es cerrada, hay que ver el cuerpo de la tabla y verificar que los datos están en el cuerpo de la tabla y verificar que todos están en el conjunto M. Si es cerrada. Mm, ya, pero hay cositas que todavía están media flojas. A ver, Anita, apoyamos lo que dijo Willy. Ya, profesor, primero se ve que todos los elementos de conjunto M, en realidad ese conjunto, estén presentes en la columna y en la fila. Exactamente, bien claro dice, todos los elementos del conjunto que estás trabajando, en este caso se llama el conjunto M, todos sus elementos se encuentren en la fila de datos y en la columna de datos. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué más? Lo segundo era verificar que los elementos de la tabla, la del cuerpo de la, sí, el cuerpo de, pertenezcan al conjunto M, Los elementos que están en el cuerpo de la tabla solamente pueden ser elementos del conjunto M. correctos. ¿Se entendió, Willy? Sí, Sí, profesor, nada más que lo de antes, como yo lo había comprobado y lo había obviado. Pero, o sea, No, no hay problema. Tú lo habías ajá, dicho nada de más una, que... de otra manera. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que como yo ya había visto que todo estaba ahí, eso lo había obviado y me había saltado. Exactamente. Pero hay que recordar que tus amiguitos hay que decirles al revés y al derecho. Ah, ok. Ok, entonces, primer requisito, todos los elementos del conjunto deben aparecer en la fila de datos, aquí, y en la columna de datos. A ver, 1, 2, 4, 5, sí está. Muy bien. Después que verificamos eso, nos vamos al cuerpo de la tabla y miro que todos los elementos que aparecen ahí se encuentren en el conjunto M. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Dime, ¿cumple o no cumple? Sí, sí cumple. Sí, cumple. Conmutativa, ¿qué hemos dicho para la conmutativa? ¿Cuál es el paso número 1? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Qué debe pasar con la fila de datos y columna de datos? Tienen que tener el mismo. Deben tener el mismo orden, empezando desde donde está el operador. Por eso digo, mirándolo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ya lo tienen? Sí, está. Si ya lo tienen, procedo a trazar La diagonal principal. la diagonal principal. Ahí está mi diagonal principal. ¿Qué verifico respecto a la diagonal? ¿La simetría? Los elementos simétricos tienen que ser igual. Igual. 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 5. ¿Si hay simetría o no? Sí. Muy bien. Los elementos simétricos son iguales. Listo. ¿Qué hacíamos para allá el elemento neutro? Se tomaba una fila y una columna que tengan el mismo orden. En el cuerpo de la tabla, una fila igual a la fila de datos. Ahí está, ve. Igualita la de arriba. Una columna igual a la columna de datos. Ahí está, ve. ¿Y qué más? Y donde se intersectan es el elemento neutro.
Donde se intersecta el elemento que queda en la intersección, ese es el elemento No, neutro. Entonces, ¿cuánto vale el neutro? 4. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. Muy bien. Una vez que ya sé que el elemento neutro es el 4, ¿qué hago con ese elemento neutro? Lo ubico en todo el cuerpo de la tabla y lo resalto donde aparece. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Quiero hallar el elemento inverso del 2. Quiero hallar el elemento inverso del 2. ¿Qué hago? Se toma la columna y se corre hacia el elemento. Se va hacia el elemento. Te mueves O sea, horizontalmente hacia donde está el neutro, ¿sí o no? sube hacia arriba. Ni Hacia modo que arriba. subimos hacia abajo. Ya. Miramos hacia arriba, ¿está bien o no? Siempre. ¿Quién es el elemento inverso del 2? Sí, El 1. ¿Y acá qué dijo? El sí. 5. ¿Cuál es la clave? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. ¿Está difícil? ¿Qué dice la pregunta 5? Me están asegurando que la tabla es... Me están asegurando que la tabla es conmuta. Ellos me están asegurando, entonces yo tengo que verificar que realmente lo cumpla, pues, ¿no? ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Cuéntame. ¿Qué observamos? Cuéntame. ¿Filas y la columna están en el mismo orden? La fila de datos y la columna de entrada de datos no están en el mismo orden. Ah, no están en el mismo orden. ¿Yo qué tengo que hacer? Ordenarlos. Ordenarlo, pues. ¿Cómo voy a verificar la conmutatividad si no están ordenados? Pero cuidado, ordenarlo no significa solamente que mueva las letras. No significa que solamente se muevan las letras. En realidad, se mueve toda la fila, toda la fila. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Acá también. Acá también. Y acá también. Ahora sí, le trazo la diagonal principal. ¿Correcto? Sí, ¿Y qué, profesor. y qué verifico? La simetría. La sime, Simetría. la simetría, ¿correcto? Los elementos simétricos deben ser iguales. D, B, Z, Z, está muy bien. X, C, aguanta tu carro. No son iguales, pero como ya me dijeron que es conmutativa, ¿qué digo yo? Tienen que ser iguales. Obligatoriamente tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que sí, profesor. Ahora, ¿qué te han pedido? En realidad, ¿en qué se convierte esto? Sí. ¿En A asterisco C o no? Sí. ¿Y aquí es igual a asterisco C? B. B. B, ¿no?
¿Se entendió? Sí, profesor. ¡Yujú! ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Aquí tenemos que trabajar con los elementos inversos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Hallar el elemento neutro. Hallar el elemento No. neutro. Muy bien, hallar el elemento neutro. Una fila igual a la fila de datos. Una columna igual a la columna de datos. ¿Quién es el elemento neutro? ¿Quién es el elemento neutro? Ah, El A. El A. ¿Correcto? sí, profesor. Una vez que lo ubiqué, ¿qué hago? Ubica los demás. Ubico el neutro en todo el cuerpo de la tabla, ¿sí o no? Ahí está. ¿Cómo sería el elemento inverso de A? ¿Quién es el elemento inverso de A? ¿Quién es el elemento inverso de B? ¿Quién es el elemento inverso de C? ¿Quién es el elemento inverso de D? Cuéntame. De A, la A. De De las A es que A, de B es C, ¿está bien o no? sí, De C es B de y de D es D. ¿Estamos de acuerdito? Yujú. Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? emplazar a lo que quiere. ¿Cómo? Eh, ay, o sea, en primer los paréntesis, donde dice de el operador lógico. Correcto. Vamos a desarrollar esto. Este es el operador, el inverso de A, inverso, inverso. ¿Cómo sería? ¿Quién es el inverso de A? A, A. ¿Qué sale D con A? D, D con A, ¿qué sale? D, D. ¿Quién es el inverso de D? D, D, El mismo D. De este paréntesis termina saliendo D. ¿Quién es el inverso de B? C, C. ¿Qué sale D con C? D, D, D con C. B, profe. D, Beso. ¿Y quién es el inverso de B? C, C. ¿Se entendió? ¡Yujú! Difícil. A ver, ¿cómo sale el problema 7? ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntame.
hallar el elemento. Hallar el neutro, elemento neutro. Primero hallar el elemento neutro. ¿Y cómo hallamos el elemento neutro? Toma una fila, Una fila igual a la fila de datos. ¿Es cierto o no es cierto? Una columna igual a la columna de datos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, profesor. Muy bien. ¿Quién es el elemento neutro? L. El 1. Y luego ubicamos todos los unos que están en el cuerpo de la tabla. A ver. Empezamos. Corchete. El elemento inverso del 2. Operado con el 3. Elemento inverso. Operado con el X. Elemento inverso. El elemento inverso del 4. Operado con el 2. Operado con el 4. Elemento inverso. Y el 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesitamos hallar? Los elementos inversos. A ver, me guardan silencio. Llamo. Bustamante Sánchez Andrés. Acá estoy, profesor. ¿Cuál es el elemento inverso del 1? 1. El 1, muy bien. Apaga tu... Muchas gracias. A ver, Díaz Calderón, no, perdón. Delgado Ríos Tracy. Delgado Ríos Tracy. Angelina Gutiérrez. Sí, profesor. ¿Quién es el elemento inverso del 2? 3. El 3, muy bien. El 3. A ver. Bulne de los Santos. Sí, profe. El elemento inverso del 3, ¿quién es? 2. Muy bien. El 2. A ver. Rojas Delgado Paul. Rojas Delgado Paul. Nunca contesta. Xiomara Romero. Diga, profesor. El inverso del 4, ¿quién es? ¿Quién es el elemento inverso del 4?
4. El mismo 4. Una vez que hemos hallado los inversos, ya podemos desarrollar el ejercicio. A ver, ¿quién es el inverso del 2? Cuéntame. El 3, ¿cierto? Y acá no sé quién es. El inverso del 4 es el 4. Entonces, ¿qué sale 4 con 2? ¿Qué sale 4 con 2? 3. 3. ¿Y qué sale 3 con 3? 4. Correcto. Pero ese 4 va a quedar afectado por el inverso. ¿Cuánto es el inverso de 4? 4. 4. ¿3 con 4? 2. 2. Y ese 2 va a quedar afectado el inverso. ¿Quién es el inverso del 2? 3. El 3. Y ahora, les expliqué en la clase pasada cómo se trabajaba ese tipo de ejercicios. Sean Castoro, Profe, a ver, ¿cómo terminamos de desarrollar eso? eh, ahí hay que, bueno, el 3 pertenece a la parte de arriba, ¿no? A A la esa, fila. ajá, a la fila. Muy bien, el 3 está en la fila, ya, listo. ¿Qué más? Ya, y la parte del paréntesis en la parte de las columnas. Claro, y por el momento no sabemos quién es, ¿sí o no? Ujú. Muy bien. Pero este 2, ¿quién es? Es la parte del cuerpo. Está en el cuerpo del ataque. Entonces, ¿qué hacíamos? Eh, tabular, ¿cómo por sí? Me voy al 3 que está en la fila y bajo en busca del 2 que está en el cuerpo. Y miras en la columna y acaba de descubrir quién era el de la columna. ¿Quién era el de la columna? El 4. El 4. ¿Cómo te queda? 4, el operador x a la menos 1 es igual a 4. Ahora, ¿qué hacemos? Hacer lo mismo, prácticamente. Bueno, buscas el 4 y ¿En dónde el otro, 4? otro que te dé 4. ¿Dónde el 4? En la columna. Ah, ahora el 4 en la columna. Y vas en busca del resultado 4 Ujú. El 1, pues. y miras hacia arriba. Entonces, este señor tiene que ser 1. Por lo tanto, ¿el inverso de qué número es el 1? Del 1 también. Del 1. Por lo tanto, X es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió?
Sí, profesor. Pregunto, ¿es difícil? ¿Es difícil? Ah, gracias por contestar. Eso lo hemos resuelto. ¿Y acá qué hacemos? Acá tenemos que resolverlo con definición, porque no hay tabla. Recuerda que para hallar los inversos, primero tenemos que hallar el neutro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a desarrollar los dos. Aunque poco a poco te vas a dar cuenta que si hay una suma, los operandos que me dan A y B están sumándose. Por lo general eso no va a cambiar cuando yo cambie el orden de A con E. Pero si hay otro tipo de relación, una resta, una división, pues ten mucho cuidado. ¿De acuerdo? Porque no podría salir lo mismo necesariamente. Y lo vamos a comprobar. Al aplicar esto cambiando B por E, o sea, el operador neutro al lado derecho y luego al lado izquierdo, aquí dice que debo sumarlos y restarle 6. Debo sumarlos y restarle 6. Pero ¿qué dice la definición? Por eso te decía que aquí entra definición. ¿Qué decía la definición del elemento neutro? Si tú operas un elemento con el neutro, debe salir el mismo elemento. O sea, aquí debe quedar A nada más. Conclusión. ¿Cuánto te sale el neutro en el primer caso? 6. 6. El neutro te sale 6. Igual acá también debe salir el mismo elemento. Lo resuelves. ¿Y cuánto vale tu neutro? 6. Tu neutro vale 6. Y como salió el mismo, ¿qué decimos? Si hay neutro y vale 6. ¿Se entendió la primera parte? Sí, profesor. ¿Se entendió la primera parte? Sí, profesor. Profesor. Ya. Viene la segunda parte. Hallamos los inversos. Pero por lo general te va a salir una formulita. ¿Ya? Por lo general te va a salir una formulita. A operamos con su inverso. Al reemplazar acá, y repito, como esta es una suma, la adición cumple la ley conmutativa. Quiere decir que si yo cambio el orden, esta suma es la misma en ambos casos. Por eso ya no lo voy a hacer dos veces, solamente una vez. Pero ¿qué dice la definición acerca de operar un elemento con su inverso? ¿Qué debe darme? El inverso. Debe darme el neutro. Debe darme el neutro. O sea, debe salirte 6 acá. Pasa al otro lado.
¿Correcto? Sí, profesor. ¿Qué te dije? Te va a quedar una fórmula. Ahora ya puedes hallar. ¿Quién es el inverso de 10? 12 menos 10. ¿Quién es el inverso de 5? 12 menos 5. ¿Qué hago ahora con estos dos? Le aplicas el operador asterisco. ¿Qué dice la regla de definición? Se suman y le resta 6. ¿Qué sale, mi chicocos? 3. 3. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Aquí viene algo interesante, ¿no? ¿Cómo comprobar las propiedades de cerradura, conmutativa, en otros conjuntos numéricos? ¿Ah? A ver, la propiedad de clausura, ¿qué decía? Como está hablando de los números naturales, voy a tomar los números naturales y le voy a aplicar el operador asterisco. ¿Correcto? Pregunta, si un número natural lo elevas al cuadrado, o sea, lo multiplicas por el mismo, ¿el resultado será siendo natural o no? Sí. Claro. Y si lo multiplicas por el número 2, o sea, su doble, ¿seguirá siendo natural el doble de un número natural? Sí, profe. Sí. Claro que sí. ¿Y la suma de dos naturales, sale otro natural o no? Sí. 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 Y acabas de comprobar que has tomado dos números naturales y el resultado salió natural. Conclusión, si cumple Sí, la sí. propiedad de clausura. Pero date cuenta que ahora te han dado un conjunto numérico infinito, ¿no? Los números naturales. ¿Ya? La segunda parte, ¿qué me piden? Comprobar la propiedad conmutativa en los números racionales. ¿Qué decía? A pertenece a los racionales y B pertenece a los racionales. Si yo opero A con B y opero B con A. A ver, si opero A con B sale 2A cuadrado más B. Y si opero B con A, ¿qué sale? 2B cuadrado más A. Pregunta, la conmutatividad me exige que estos dos sean iguales. Pregunta, ¿son iguales? Dos a cuadrado más B es igual a 2B cuadrado más A para cualquier pareja de números racionales. No. No. No, cierto. Podría ser cuando son iguales, sí, pero en otros casos no, ¿no? Yo le pongo que A es 1 y que B es 2 y las respuestas salen diferentes. Entonces, no cumple, no cumple la propiedad conmutativa. ¿Te das cuenta que aquí ya no hay que ordenas, que trazas diagonal? Aquí no, ya.
Aquí trabajas con la definición. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Y recuerda lo que se te dijo. Tengo que verificar si hay elemento neutro trabajando las dos direcciones. A con E con A. ¿Correcto? Por definición de neutro, esto debe convertirse en A. Aquí, por definición de neutro, esto debe convertirse en A. ¿Qué pasó? ¿Salió lo mismo? No. Recuerda que el elemento neutro es único, debe salir lo mismo. No hay elemento neutro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuál sería la clave? Eso. Cosita.